me acuerdo cuando era niño, medianamente, no sé, 10, 12 años, vivía una vida muy linda. Iba al colegio, venía, me divertía, salía a jugar a cualquier cosa, al trompo, a las bolitas, al barrilete. Era tan lindo, no había ninguna obligación. Seguí con la secundaria y bueno, algunas obligaciones se vinieron, es lógico, uno va creciendo. Ya cuando fui joven, y bueno, ya las obligaciones eran más en serio. Y verdaderamente es así, ¿no? Los niños, el problema que tienen es ir al colegio, volver a hacer las tareas. Y bueno, pero ahí van. Los adolescentes se le incrementa un poco porque empiezan los amigos, empieza a lo mejor la secundaria y tienen que hacer un esfuerzo un poco más para estudiar, para cumplir. Pero ahí van, esforzándose. El joven, bueno, llega el momento de la juventud. Que joven no quiere, a la vez de divertirse, tener un buen trabajo, tener una novia, preparar para casarse, pero todo esto va incrementando las obligaciones. Ya las obligaciones son más fuertes. El que se casó, el que tiene hijos, y bueno, tiene que mantener una familia. Y en este tiempo no es fácil, pero dijimos que con el Señor se puede. Quiero darte algunas pautas, voy a leer la palabra, te voy a mencionar los pasajes, después cuando tengas el mensaje repásalo, porque la palabra es la que nos habla. Siempre digo, el mensaje que yo pueda transmitirte puede ser entendible o no, pero si está la palabra y revisas conforme a la palabra, ya la palabra de Dios estará hablándote. Por eso quiero darte los mensajes, los versículos. Dice Timoteo 2:6, un pasaje que estuvimos mencionando el domingo pasado y quedó muchísimo allí. Pero me quedó un versículo allí muy grabado que no pude quitarlo de mi corazón. Es más, con él preparé el tema para hoy. Dice 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Consejos, allí está el que corre la carrera, allí está el que labra la tierra y allí da varios ejemplos y da uno en particular que es este que está en el versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, tanto en aquel tiempo cuando eran mucho más difíciles como hoy. Escuchaba el otro día un comentario acerca del campo y que para ocupar gente en el campo ya no ocupan a la gente que ocupaban antes. Para sembrar tiene que saber manejar una computadora, tiene que saber programar, se sube a esos tractores con aire acondicionado y tienen que programar por dónde van, cómo va a hacer el surco y ya no es el que va atrás del caballo recibiendo toda la tierra o atrás de los bueyes en aquel tiempo, arando y caminando atrás esforzadamente y recibiendo toda la tierra que venía de frente. Ahora van muy frescos, van muy bien. Luego tienen que saber programar para hacer la siembra, la cosecha. Y bueno, estos son estos tiempos. En aquellos tiempos, el que tenía un campo, muchas veces, sin duda, tenía que tomar un personal. Y él normalmente no trabajaba mucho, pero tenía que poner todos los implementos que eran necesarios. Y el que labraba la tierra tenía que esforzarse, levantarse temprano, hacer el surco. Otros
sembraban, otros cuidaban la cosecha o el sembrado para que no vinieran, como la palabra misma dice, gente mala y sembraba, como en aquel tiempo le sembraron cizaña a alguien que había sembrado buena semilla, y al final había gente que cosechaba, mucha gente que cosechaba. Por lo general les pagaban con parte de la cosecha. Por eso dice que el labrador, para participar, no tenía toda la ganancia el dueño del campo, ni algunos que trabajaban, participaban. La cosecha y las ganancias eran para todos, sin duda bien medida. Por eso dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Queridos, nosotros somos labradores en estos tiempos, estamos sembrando la semilla que no es nuestra, nos la da Dios, y tenemos que trabajar. Cada uno en su labranza, cada uno en su casa, cada uno en la actividad que el Señor le ha dado. Por eso en aquel tiempo unos sembraban, otros regaban, otros cosechaban. Y en este tiempo cada uno de nosotros, aún en la vida diaria, sin hablar de la iglesia, que también debe ocurrir, cada uno hacer su actividad, pero en la vida diaria cada uno tenemos algo en particular, un don en particular para ejercer, para suplirnos, para que el Señor pueda tenernos bendecidos, sabiendo que el dueño es Dios, y sabiendo que la semilla también la da Dios, y hasta el esfuerzo nos da Dios. No podemos, ni en aquel tiempo, nadie podía creer que se la sabía toda. En este tiempo tenemos que ser humildes y saber que no podemos todo. No podemos suplirlo solo, no podemos hacer las cosas como nos parezca. Hay normas y hay forma de hacer las cosas para que nos vaya bien, así dice la palabra. Lo menos que podemos hacer nosotros que somos hijos de Dios, dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Parece que nuestros caminos normalmente nos salen torcidos. Parece que normalmente hay cosas que no nos salen. Pero la palabra dice muy clara, fíjate en Jehová de todo tu corazón. Pone no solo la voluntad, sino la convicción, sabiendo que si esperás en el Señor es lo mejor que te puede ocurrir. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Querido, para avanzar, vamos a intentar desarrollar 2 o 3 áreas que son normales. Pero querido, debemos saber que nada en la vida, y cuanto más nosotros como hijos de Dios, porque que el mundo se apoye en su fuerza, y bueno, muchas veces no tiene sin duda la fuerza de Dios y tendrá que hacer las cosas como bien le parecen, pero nosotros como hijos de Dios tenemos el poder de Dios, y la palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te creas que te la sabes toda, porque cuando te crees que te la sabes toda, normalmente cometemos un error y allí es cuando viene el problema. Una de las maneras de salir adelante, como dijimos, es prepararnos. Nadie que no está preparado puede irle bien. Aún para un viaje nos preparamos, aún a la mañana levantándonos para salir nos preparamos, cuánto más para la vida. Alguien que no se prepara para la vida, para enfrentar los años que vienen, es, según la palabra, un imprudente. Por eso hablo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes.
si querés que te vaya bien, tenés que empezar preparándote. Y siempre hay tiempo. Tal vez las circunstancias hoy te asfixian. Bueno, habrá que de alguna manera intentar armar algo, prepararnos para el camino que viene. Tal vez ya las cosas te asfixian. Bueno, pues será el tiempo de buscar a Dios y clamar y pedirle a Dios sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza está en la palabra de Dios. Querido, la enseñanza no está ni siquiera en la iglesia, no está en el pastor más iluminado que creas. La palabra de Dios es la fuente inagotable de vida. La palabra de Dios está escrita y nos sirve para instruirnos, para capacitarnos, a fin, dice, de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que emprendamos son obras que el Señor pone en nuestras manos y la palabra es la que nos va a instruir. No te fíes en tu prudencia, primero. Tampoco te fíes en el consejo de hombres. Fíate en Jehová. Así dice la palabra. Muchas veces vamos a escuchar buenos consejos. Muchas veces, si el consejero tiene comunión con Dios, los consejos podrán ser buenos. Pero muchas veces el hombre hierra y en estos tiempos hay mucha profecía aún dentro de la iglesia que tenemos que medirla. Por eso la palabra dice, fíate en Jehová. ¿Por qué tenemos que confiar tanto en el Señor? Dice, porque yo sé, dice el Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué el pastor dice que tengo que confiar en el Señor y en la palabra, más que en todas las cosas? Y porque el Señor tiene buenos pensamientos para vos. El Señor no va a darte nada que no te convenga. El Señor no va a darte nada que te cueste un esfuerzo y lo pierdas. Porque de Él, dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Señor te hizo a vos para que le des gloria a Él. El Señor creó el universo para Él llevarse la gloria. Y si todo es de Dios, ¿vos creés que Dios no puede darte junto con Él todas las cosas, como dice la palabra? Entonces, lo más importante es buscar al Señor para que Él nos abra puerta para lo que necesitemos. Dice en Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrán los justos y levantados serán. ¿Te sentís caído? ¿Te sentís en problema? Vamos y nos respaldemos y nos escondamos en Dios, porque el Señor es torre fuerte, a Él correrán los justos y levantados serán. El Señor es capaz, el Señor es más, quiere darte sabiduría para que tomes buenas decisiones, sean las que fuesen, las decisiones que tengas que tomar. El Señor te va a dar sabiduría, el Señor te va a dar dirección, el Señor te va a dar la fuerza, el Señor te va a dar la salud para que puedas emprender lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y dijimos, en la Biblia está el principio de la sabiduría, no está en otro lado. Si querés que Dios te hable, no voy a decir que no lo puede hacer,
pero Dios habla por la palabra. La palabra que es viva, es eficaz, es penetrante. Dice que tenemos la palabra escrita, la profecía escrita más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que nos alumbra como una antorcha. Es la Biblia. Si necesitas de Dios una respuesta, no te quedes solamente orando y esperando que te venga la solución. La solución viene por orar, pero por conocer la palabra. Si no conoces los principios de Dios, es muy probable que estés muy propenso a equivocarte. Por mejor cristiano que creas que eres, por mucho que ores, si no conoces los principios de Dios, pues no tenés elemento para medir lo que Dios dice. Muchas veces creemos que Dios dice, muchas veces creemos que Dios nos habla y luego parece que no fue así porque las cosas no nos salen bien. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que muchas veces oramos y salimos a hacer lo que nuestra prudencia dice, mientras que la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate en Jehová. La única manera de fiarnos en Dios es buscar y conocer la palabra y obedecer la palabra. Seguimos en esta intención de practicar esto, de prepararnos de antemano. Dijimos que la forma de prepararnos de antemano es conociendo la Biblia, es orando, es buscando el consejo de Dios para que el Señor nos abra la puerta y el camino. Algunos consejitos prácticos, porque a veces tenemos problemas prácticos, ¿no? Nuestros problemas son prácticos, no son tan abstractos. Bien, el problema de todos hoy en general en un país donde hay mucha escasez, hay necesidad laboral, hay necesidad de conseguir buenos trabajos. Bien, yo le digo ahora a los jóvenes que todavía tienen tiempo, porque llegan momentos donde nos hacemos grandes y parece que, bueno, cualquier trabajo nos puede llegar bien. Y los buenos trabajos ya están todos ocupados, ¿o no? Los buenos trabajos ya están todos ocupados. Lo que queda es lo que dejaron otros, que se prepararon, que se esforzaron, que salieron y buscaron, que los midieron, que analizaron sus condiciones y ahí están en los mejores trabajos. Y los otros lo dejaron para los que vienen. Por eso el consejo, queridos adolescentes, jóvenes, que no tiene tanta necesidad hoy, que no tiene una casa que sostener. Bueno, pues prepárese para que mañana le den el mejor trabajo. Prepárese para que mañana esté en la mejor empresa. No es que no hay trabajo, pero las empresas necesitan gente capacitada. Y nos cueste o nos duela o no, la capacitación cada vez va a ser más exigente. Porque las cosas, como dijimos, aún para sembrar el campo ya no es a salir atrás de un buey. Es sentarse arriba de un tractor con una computadora que hay que programarla. Se terminó el tiempo de caminar y de sudar. Hay tiempos diferentes y esos tiempos estamos viviendo. Decíamos el domingo pasado, también debes saber esto, que con tiempos difíciles, de hombres difíciles que vienen, las necesidades van a ser otras. Y si no estamos preparados para mañana conseguir un buen trabajo, y bueno, pues nos quedaremos haciendo lo que nadie quiere hacer y lo que a nadie le gusta hacer.
y sufriremos las consecuencias. Es necesario preocuparnos hoy en aprender. Es necesario estudiar, es necesario estudiar una carrera, que hay carreras hoy que tienen salida laboral directa. Si te preocupas y aprobas, ya te viene con un trabajo incluido. Pero hay que aprobar, hay que esforzarse. El labrador para trabajar debe esforzarse primero. Esto es lo que veíamos. Tenemos que tener y armarnos de buena disposición para el trabajo, ser cumplidores, porque es lógico, el patrón que paga necesita que el empleado le haga el trabajo, para eso le paga. Y muchas veces queremos exigir, pero nosotros no nos exigimos. Ser cumplidores, estar a tiempo, antes de tiempo, hacer el mejor trabajo. Como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos para ser aprobados, premiados. Podemos ser premiados, porque el Señor nos da la capacidad para ser diferentes. Cuando le den un trabajo, ore para que el Señor lo capacite. A todos nos ha tocado hacer trabajos difíciles. Y yo recuerdo trabajos difíciles que verdaderamente me iban a costar hacerlo. Pero hasta le he pedido a mis hermanos que me ayuden a orar más de una vez por algún trabajo especial que tenía que hacer. Y por la gracia del Señor podía terminar el trabajo. Entonces, querido hermano, no se quede haciendo lo que a usted solamente le salga. Pida al Señor, oremos unos por otros, para que el Señor nos capacite. Porque para tener un buen trabajo tenemos que tener capacidad, porque los capacitados ya ocupan los primeros lugares. Y hay gente del mundo muy capacitada. Y nosotros no podemos simplemente querer andar bien y sin esforzarnos. Debemos estar dispuestos, yo me acuerdo un consejo, debemos estar dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer o sabe hacer. Si vos sos capaz de hacer lo difícil, lo que nadie quiere hacer porque le va a costar, vas a ser bien pago y te van a ocupar en cualquier lugar. Si haces lo que todos hacen, hay una cola de decenas de personas en la puerta de cualquier empresa buscando hacer lo que todos saben hacer. Pero para hacer lo importante o lo que a nadie sabe hacer, y bueno, ahí están buscando y con buenos salarios. Entonces, prepárate para hacer lo que no hacen todos. Tenemos un Dios que es poderoso, que puede darnos con Él, dice la palabra, todas las cosas. Jóvenes, antes que vengan los días malos, dice la palabra. Ocúpense en buscar al Señor primero. Segundo, en esforzarse por prepararse. Y no estoy hablando hoy de la iglesia y el ministerio. Estoy hablando de la vida laboral, porque ahí tenemos para hacer la diferencia y dar buen testimonio. Prepárate, esforzate. ¿Cómo no hablar de este tema? Y todos los chicas y los chicos en algún momento quieren tener una familia, ¿o no? Y sí, en algún momento vas a querer tener una familia. Pues si querés tener una familia tendrás que prepararte, tendrás que tener un buen trabajo, tendrás que tener elementos para empezar una familia. Viene la esposa, vienen los hijos y tendremos que estar preparados. ¿Te das cuenta? Todo es cuestión de preparación. Primero, estudio. Segundo, un buen trabajo. Tercero, prepararte para tener una familia. Pero para tener una familia no es cuestión de querer tenerla nada más.
Es cuestión de saber que me vienen obligaciones y que para tener obligaciones tengo que tener un buen sustento, tengo que tener algo para poder vivir honradamente, dignamente y tranquilo, porque las cosas se van sucediendo. No es solamente querer tener una novia, no es solamente tener una esposa. Después, sí o sí, vienen los hijos. Y estar preparado para todo esto, ¿no? Dice un consejo para el joven que quiere mañana casarse. Dice, dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos gusta la idea de la sola carne, ¿no? ¿A quién no nos gusta? Muchas veces es la fuerza que le ponemos al noviazgo para lograr tener a alguien con quien compartir. Pero primero dice que el hombre va a dejar todo. No puede ser una carga más de la familia. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y ahí el hombre será autoridad, ahí el hombre será la cabeza de la familia, ahí podrán desarrollarse, pero lejos de aquellos que puedan influenciar aún en costumbres o en consejos. Debe saber, hay un par de cosas que el novio y la novia tienen que saber. Una, que tiene que buscar un hijo de Dios, porque la palabra dice que no harás yugo desigual. Entonces, chicas, muchachos, cuando llegue el tiempo de buscar una novia, no es en el colegio, no es en la facultad, no es la más bonita de la cuadra, no es la que más le guste. Tendrá que elegir, sí, la que le guste, sí, una buena chica, un buen muchacho, pero en el camino del Señor. Porque no podemos hacer yugo desigual. El yugo desigual es cuando uno tironea para un lado y el otro para el otro. Eso es pecado, está prohibido en la ley de Dios, simplemente no porque Dios no le agrade, sino porque no te va a ir bien. Debemos empezar bien. Para empezar bien debemos buscar dentro del camino del Señor y, si le querés agregar un poco más, después de conversar con el chico y con la chica, que tenga la misma inclinación, las mismas metas. Porque si te pones de novio con una chica que quiere ser misionero en la China y vos no tenés la más mínima intención de salir de tu ciudad, pues algo no va a funcionar. Entonces, para conseguir una buena pareja tendrás que tener los mismos o similares metas en la vida, ¿sí? Y una cosa más importante, saber que el matrimonio es para siempre. No es hoy me caso, mañana me va mal, me divorcio, aunque el mundo lo hace y ha sacado leyes para esto. No me caso, mañana me divorcio y elijo otra. Cuando elijas otra vas a estar en adulterio, vas a estar pecando y pecarás todo el tiempo mientras estés con la persona con la cual no te casaste y elegiste por segunda y por tercera vez. No quiere decir que para que el que se equivocó no hay solución. Gloria a Dios, hay solución. Gloria a Dios, el Señor perdona, el Señor restaura, pero hay consecuencias que siguen. Entonces, si vas a empezar o prepararte para un noviazgo, debes saber que es para siempre. Y cuando el amor se termina, querido, te doy una noticia agradable. El amor en un matrimonio cristiano
casados en el Señor los dos, nunca el amor se termina. El mundo dice que se termine el amor, pero a ellos se le terminará el amor, porque el amor del mundo está fundado en las pasiones y en los deseos. Pero el amor del cristiano está en Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando tú vas a elegir, o vas a elegir lo que sea, un trabajo, una novia, lo que fuese, lo vas a elegir con el respaldo de Dios, y el Señor es el que te va a sostener. Y en los tiempos más difíciles, chicos, jóvenes, cuando se casen, sepan que van a ser para siempre, el matrimonio es para siempre, porque Dios es el que respalda, porque el amor no se te va a terminar, porque tenés el amor de Dios. Y cuando la pasión, cuando las cosas lindas se te terminen, allí tenés para orar, para que el Señor renueve, como cantábamos, el poder de su Espíritu en tu vida y puedas continuar. Para los matrimonios, y bueno, dejamos algunos consejitos para los esposos. Son prácticamente los mismos que para los novios. Querido, hay un pasaje que estaba anotando recién, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, matrimonios, hombres viejos como yo, más jóvenes como algunos de ustedes, y aún los que todavía no han formado matrimonio, deben saber que la Biblia dice: no os neguéis. ¿En qué? En las relaciones matrimoniales. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, a no ser por una enfermedad grave, que el esposo o la esposa no puedan tener relaciones. El Señor te respalda y te dice, no porque se te ocurra, no porque te llegó un tiempo que crees que ya es tiempo de que no pase nada, no porque se te pasaron los años. Es más, hay un consejo al hombre, dice que disfrute con la mujer de su juventud, aún cuando fuera grande. Queridos, vamos creciendo juntos. Y si somos viejos los dos. Decía un pastor, me doy cuenta que soy viejo cuando me despierto a la noche y miro y estoy acostado con una abuela. Y claro, querido, yo también estoy acostado con una abuela. Y usted estará acostado con un abuelo, porque el tiempo se le pasó. Pero para todos, y estos consejos son importantes, no os neguéis el uno al otro. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor te va a dar la fuerza, porque el Señor ha planificado el matrimonio no hasta que se te ocurra, sino hasta que la muerte los separe. Y si te estás negando, sepas que estás haciendo algo que a Dios no le agrada, y estás haciendo pecar a tu esposa o estás haciendo pecar a tu esposo. Esto no es, el matrimonio es una sola carne y los dos deben apoyarse. No es que uno opina y el otro recibe, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Sí, voy a dedicarme a orar 3 días, bien, te espero 3 días, nada más. No voy a dedicarme a orar 1 año ni 2 años, eso es verso, eso no es así. Entonces, si vas a ocuparte, si tenés que prepararte, si tenés que hacer algo que necesitas un poco de tranquilidad, por mutuo acuerdo, poniéndose de acuerdo para ocuparse solo en la oración y buscar a Dios, solo allí abre una puerta la palabra para negarse. De lo contrario, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué tendrá que ver esto con prepararse de antemano? Y bueno, pues mucho.
Porque no es hasta que vos quieras la cosa, es hasta que el Señor quiera, y el Señor quiere para siempre. Estos son los principios a los que tenemos que estar preparados. El varón debe suplir en las mejores condiciones. Hoy suplen los dos, no hay ningún problema. Si así se ponen de acuerdo en buena hora, porque los tiempos son necesarios. Son una sola carne. La palabra dice que la mujer es la ayuda idónea, pero querido, los dos son ayuda idónea. Ayuda idónea es aquella persona que Dios te ha preparado y que está para sostenerte y para entenderte. En el matrimonio debemos ocuparnos y preocuparnos por entendernos, por saber llevarnos, por saber aflojar el uno o por saber sostener el otro, porque son dos que se unen en uno y son una sola carne. Y lo más lógico es que al otro le falte lo que para vos es fácil. Seguramente que vos ves el defecto en lo cual vos sos fuerte y el otro ve tu defecto en lo cual es fuerte. Pues en vez de ponerse mal porque el otro es débil en esto, lo sostengo porque entre los dos hacemos uno. Y es muy probable que hasta el Señor permita esto, que lo que a vos te falte al otro lo tenga, y lo que al otro le falte vos lo tenés. Y no es para competir, sino es para llegar a ser esa sola carne que el Señor quiere. Los padres deben ser padres no por el simple hecho de haber concebido, jóvenes y matrimonios y todos. Querido, somos padres no por el hecho de haber concebido. No es casualidad o obra de que nos unimos y bueno, y ahí vienen los chicos. Se pueden hasta programar los niños, pero si lo programaste y te salió bien o no te salió bien, debemos saber que del Señor son todas las cosas, que los hijos son herencia de Jehová, que los hijos son los que nos ha dado el Señor, cuantos Él quiso y puso en nuestras manos, para que como saeta, dice la palabra, lo volvamos a la presencia de Dios. Y si los hijos no son tuyos y son de Dios, pues es una gran responsabilidad que tenemos los padres hasta el fin. Porque los padres deben proveer para sus hijos, sean sus hijos niños o sean sus hijos viejos. Debemos estar dispuestos a proveer para nuestros hijos, porque así dice la palabra. Y entonces, querido, un hijo que el Señor te dio es una bendición. Debes recibirlo de esa manera, debes estar dispuesto a sostenerlo, a criarlos en los caminos del Señor, a enseñarle la palabra del Señor, porque así debemos hacer. Y cuando el Señor determine, sabrá lo que el Señor va a hacer. Pero mientras tanto, nuestra obligación como padres es criar nuestros hijos en los caminos del Señor y criarlos en obediencia al Señor, porque Él nos lo puso en nuestro camino. ¿Terminamos? Conclusión. Voy a terminar con el mismo pasaje que empecé y lo vamos a usar de ejemplo. ¿Qué ejemplo? Bien, dice la palabra que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ponga en su mente un labrador de aquellos tiempos. Se tenía que levantar temprano. Tenía que salir con el calor o el frío que estuviese en ese tiempo. Tenía que arar la tierra. Tenía que sembrar. Tenía que esperar para cosechar. Tenía que arar y sacar las piedras. Y para que el terreno quede apto, querido hermano, joven, en el estudio, en el noviazgo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, es como aquel labrador que se preparó. Pero también tenemos que
preparar nuestro corazón, porque a veces no solo prepararse en los estudios, es prepararse nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque en la consejería pastoral muchas veces vienen personas jóvenes o mayores con graves problemas. ¿Cuál es el problema que traen? De su casa, de las costumbres, de lo que le enseñó la mamá o de la maldición con la cual la ató su papá. Debe saber que el Señor Jesucristo en la cruz cargó con todas nuestras maldiciones. Desde que aceptamos al Señor Jesucristo somos nueva criatura y las herencias se terminaron. Y lo que mi papá me dijo no debe pesarme más como para analizar y decir tiene razón o no la tiene. Y si no tiene razón, no lo odie, déjelo a su papá, pero siga en el camino del Señor y no cargue con esas cosas, porque muchas veces los matrimonios que no funcionan son porque traen malas costumbres, traen malas enseñanzas, tanto las chicas como los muchachos, y los varones creen que son los que se la saben todo, y las chicas se creen que son las que tienen que soportar los golpes, y no es de ninguna manera así. Los dos deben andar en obediencia y disfrutar de las bendiciones del Señor. Y el pasado se terminó. Por eso dije, dejará el hombre a su padre, a su madre, dejará la mujer a su padre, a su madre, y se unirán y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No tiene que separar tu herencia, tus padres, los consejos. Ningún hombre está capacitado para destruir tu matrimonio. Así salía a arar el campo y las piedras no las guardaba, seguramente las amontonaba y las ponía bien lejos. Querido, si tenés que arar tu corazón, si tenés que sacar todas esas costumbres que hoy no te permiten vivir en libertad, que no te permiten ser feliz, ni en tu matrimonio, ni tener un buen trabajo, ni en lo que fuese, hará tu campo, porque el campo era la necesidad, era la obligación del sembrador hacerlo. La semilla era provista. El Señor te va a proveer todo lo que necesites para tener una buena vida, para tener una buena salud, para tener una buena salida. La semilla la provee el Señor, pero el campo lo haremos nosotros. Salí a arar tu campo todos los días. Pregúntale al Señor cuáles son aquellas cosas que están reteniendo la bendición del Señor, que te están haciendo hacer lo mismo que hicieron tus padres o te enseñaron. Desecha todo eso. Saca todo lo que nos sirva, como el labrador, y la semilla va a dar mucho fruto.